este panorama de miles de personas buscando empleo, nos dimos a la tarea de investigar qué está pasando con los vendedores informales y por qué este sector ha crecido en más del 50% después de la pandemia. La mayoría de personas que buscan una oportunidad económica en las calles son jóvenes y adultos mayores. Yo llevo año y 3 meses aquí trabajando en este semáforo. Me va bien, gracias a Dios, y aquí recojo para el arriendo, los servicios, lo que necesito de mi casa y para mí. Gracias. Yo llego aquí a las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Y esta es su economía? Sí, señora. Con esto, por ejemplo, usted hace que lo de su comida. Sí, lo de sustento. Sí hay un incremento. De hecho, en las estimaciones que en su momento hizo la Secretaría de Desarrollo Económico, se subió al 60% la magnitud de la economía informal, que después de la pandemia y durante la pandemia se perdieron muchos trabajos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Acuden a la economía informal para lograr el sustento diario. En Cali se estima que hay más de 30.000 vendedores informales, gran parte de ellos jóvenes y adultos mayores, que ofrecen desde bebidas, alimentos, artes o hasta un puesto de parqueo en las calles. Pensar que la economía informal es un sector marginal y que contribuye poco a la economía es errado, porque de este sector se alimenta y viven un número importante de familias. Pero es un sector con poco apoyo institucional, mientras en las calles y en el espacio público la plata se mueve dependiendo incluso si hay solo lluvia o si bajan o no bandera. ¿Y si logra vender todo eso? A veces y a veces no. Por ejemplo, ¿ahí cuánto tiene para vender? ¿Cuánto más o menos en plata, si usted vende todo, se podría hacer? Por ahí unos 30.000. ¿Un mal día? Un mal día por ahí 20.000 pesitos. ¿Y un buen día? Por ahí 50.000. Pero recuerde que yo invierto, ¿verdad? Si yo me gano 50.000, me gano 25.000 pesos. El trabajo está bueno. Diga usted, por ahí me gano pues 50.000, pero no todos los días. Usted lustra zapatos a 4.000 pesos, ¿no? Sí, 4.000, 3.000. Sí, claro, yo quisiera estar en una empresa o tener un negocio en la casa donde yo pueda estar para no estar asoleándome los brazos, porque los brazos siempre se agotan. Era mercaderista, tenía otro empleo, pero vio en esto una oportunidad mejor. Correcto, sí, vi otra oportunidad mejor donde puedo trabajar menor tiempo ganándome un poco buen salario. La zona de mayor concentración es el centro, pero se han extendido por distintos puntos, desde semáforos hasta separadores viales. El censo de la alcaldía no abarcó a todos y se estima que cada día se crea un nuevo puesto. Nos preocupa que no tenemos la manera idónea para mantenerla actualizada. Viendo esto, abocados a que cada nuevo gobierno tengamos que realizar un nuevo gasto y un nuevo censo. La apuesta de la alcaldía es crear 100.000 empleos para distintos sectores. Y lo que queremos es que por un lado se creen nuevos empleos formales y que haya un tránsito de la informalidad a la formalidad para lograr que haya mayor sostenibilidad y calidad del empleo. Muchos factores confluyen en esta economía informal que, según estudios, ha crecido continuamente en los últimos 6 años y en muchos casos no por falta de empleo, sino por falta de garantías en otros espacios laborales. Buenas tardes. En nuestro grupo va a hablar sobre el incremento de ventas informales en Cali como conflicto social y estructural. El grupo está conformado por Miguel Ángel Bastos, Marlon Esticuero, Marta Lucía Marles y quien les habla, Nini Joana Villada, en RC 75288. Para iniciar, el tema que escogimos vale informar que en estos últimos años y especialmente después de la pandemia, se ha incrementado notoriamente el incremento de estas ventas callejeras, por darles algún nombre. Esto debido a que hay muchas personas que quedaron sin trabajo, adicional han llegado muchos extranjeros a la ciudad y también muchos adultos mayores que quizás no llegaron a una pensión y deben seguir rebuscándose sus alimentos para llegar a su hogar. Como se puede evidenciar, esas personas mayores incluso trabajan mucho con el tema de bonais y cremelado y esto ha sido también muy redundante en que son empresas que están abusando de este tipo de personas porque no les pagan pues, un buen salario en este tipo de trabajos. Este fenómeno ha generado tensiones entre comerciantes formales, autoridades y la misma ciudadanía, ya que los comerciantes obviamente levantan la mano dado que eso baja sus ventas y las autoridades porque al llegar a despejar un poco el espacio público, pues muchas veces llegan hasta la violencia y esto ha generado muchos conflictos en la ciudad. Miguel. Bueno, tenemos que este conflicto puede clasificarse como social, estructural, económico e intergrupal. Su origen está relacionado con la desigualdad económica y la falta de acceso al empleo formal. Muchas personas pues recurren como a la economía informal como medio de subsistencia. Es decir, esto es como
como algo que ellos pueden hacer para tener, digamos, alimentación y comida día a día. Entonces tenemos que los actores involucrados son: 1, vendedores ambulantes; 2, la alcaldía; 3, la policía; 4, los comerciantes formales; y 5, la comunidad, pues que son las personas que realizan el consumo. También tenemos que los intereses en juego incluyen el derecho al trabajo, el uso del espacio público, la seguridad y los ingresos económicos. En la parte de la es un conflicto que tiene varias dimensiones, ¿no? Lo económico refleja altos niveles de informalidad laboral y podemos ver que esa informalidad laboral se ha convertido en una estrategia de supervivencia económica para muchas familias, ¿no? Y además eso es una fuente de ingreso directo. Por otro lado, también podemos observar la debilidad del mercado laboral. También en lo social, evidenciamos exclusión y desigualdad. ¿Por qué? Porque si vemos la mayoría de vendedores provienen de barrios vulnerables, barrios marginados, o son personas que hacen parte del conflicto armado, o sea, personas desplazadas o personas migrantes. En la parte psicológica genera estrés e inseguridad. Y también podemos ver ese estrés e inseguridad con las nuevas generaciones, ¿no? Porque digamos uno saliendo y uno ver la debilidad, la ineficiencia del mercado laboral es algo preocupante. Y pues en lo político, muchas tensiones entre la regulación estatal y las necesidades sociales. Por ende, esto demuestra que no es solo un conflicto simple, sino algo multidimensional que abarca varios sectores, personas, grupos sociales y así. Bueno, digamos que para este contexto o esta problemática podríamos decir que la teoría que aplica sería la teoría del conflicto social de Karl Marx, que nos explica que los conflictos surgen por la desigualdad en la distribución de los recursos y oportunidades a las personas. Digamos que básicamente es lo que decían mis compañeros, porque pues si no hay una igualdad económica pues es difícil, porque todos necesitamos como que subsistir. Entonces siempre es una problemática bastante fuerte. Y aquí tenemos la hipótesis que dice que el conflicto entre la administración municipal de Cali y los vendedores informales del centro pueden interpretarse desde la teoría de conflicto estructural de inspiración marxista, que era lo que le decía, ya que surge como consecuencia de las desigualdades socioeconómicas que limitan el acceso al empleo formal y generan tensiones entre el orden institucional y los sectores excluidos del sistema productivo. Entonces, en pocas palabras, nuestra hipótesis lo que plantea es que el incremento de vendedores ambulantes en Cali es una manifestación de desigualdad estructural que genera lucha por el acceso a recursos, en este caso, pues en los espacios públicos, que sería como que el centro de Cali, y pues afecta también los ingresos económicos. Más que un problema individual, digamos que podría ser como el reflejo de una estructura social desigual. Nini, digamos que tú nos has manifestado que tu papá es vendedor ambulante. ¿Tú, pues, qué opinas? O sea, digamos, desde ese lado digamos, de la cara de la moneda, ¿tú qué opinas sobre pues, los métodos y bueno, todo lo que implica ser un vendedor ambulante aquí en Cali, pues, en Colombia? Porque imagino que es una problemática que no solamente la tenemos en nuestra ciudad, sino que también está pues, en todo el país. Sí, chicos, pues incluso les cuento que mi papá a este momento lleva más o menos unos 50 años siendo vendedor ambulante y cambia mucho el tema. ¿Por qué? Porque él fue ambulante no porque no tenía cómo conseguir un trabajo, sino porque quiso ser independiente ya que no le quería trabajar a nadie. Pero ha cambiado tanto la forma que hoy en día él tiene que, a pesar que él es una persona que tiene sus permisos en el espacio público, aún así tiene muchos problemas. ¿En qué sentido? Él de pronto llega tarde a trabajar o un día se enfermó y cuando llega ya tiene su espacio totalmente ocupado con otros vendedores, lo que muestra la necesidad de la gente de salir a la calle a buscar el sustento. Antes él era una sola personita en un sitio, ahorita son 3 personas. Claro, al haber eso, ¿qué hacen las autoridades? Llegan y a todos los desplazan. Y él en ocasiones le ha tocado salir como para no tener discusiones con las personas de la alcaldía, cerrar su negocio y salir porque simplemente llegan y a pesar que tiene su permiso, lo molestan. Entonces sí ha cambiado mucho, ya es una problemática, antes era una opción de vida, ahora es una forma de sostenerse muchas personas y cada día sí se vuelve más complejo el tema de ser un vendedor ambulante. Bueno, pues digamos que para cerrar, podríamos decir que el conflicto, pues no debemos analizarlo solo desde la forma como el gobierno quisiera como controlar, sino que mirar como la comprensión estructural de las causas, como por lo menos decía Nini,
su papá pues digamos que necesita también llevar el sustento a su casa, digamos que es como su fuente de ingresos. Entonces es importante entender que o sea, entender el conflicto es como el primer paso para llevar a una solución mucho más integral que no afecte, o sea, digamos que podría como que mejorar en lugar de afectar o llegar como una problemática, sino que buscar como una forma para que ninguno de los actores que están involucrados en ese conflicto pues se vean afectados. Entonces, pues eso sería como todo. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao. Gracias, Muchas hasta luego. gracias.